Sí, me acuerdo. Entonces, dado el punto 1 y los dos vectores, reemplazamos, resolvemos y llegamos a esta ecuación. ¿Qué es lo que hice recién? Verificar que para las coordenadas 2, 3 y menos 1, reemplazado acá el 2, menos 48, y vale 3 por 0, 0, z vale menos 1 por 8 menos 8, menos 56 más 56, 0. O sea que la ecuación se satisface para el punto. Este tiene un vector normal. ¿Cuál es ese vector normal? Bueno, el vector normal del plano es menos 24, 0, 8. ¿Qué significa? Que el vector normal, calculen ustedes que el vector, los dos vectores son paralelos al plano. Entonces el vector normal, ese menos 2408, es perpendicular a los vectores. Entonces la verificación es que yo haga el producto de este vector por el vector A y me tiene que dar 0. De este vector por el vector A y el vector B me tiene que dar 0. Si yo hago n por A, el producto escalar tiene que dar 0. Entonces menos 24, 0, 8 por 246 da menos 48, 4 por 4, 16, y 8 por 6, 24. ¿Va? 8 por 6, 24, 8 por 6, 48. Ahí hay algo, estoy haciendo cualquier cosa. Menos 24 por 2, menos 48. 0 por 4, 0. Y 8 por 6, 48. Menos 48 por 48, 0. Bueno, ahí surge, por ejemplo, en la verificación, los errores que cometemos a veces, como este que cometí yo, de multiplicar cualquier cosa. El vector n multiplicado por b sería n por b igual a 0. Debería dar 0. N es menos 24, 0 y 8. Y el otro vector b ahora es menos 1, 2, menos 3. Menos 1, 2, menos 3. Menos 24 por menos 1, más 24. 0 por 2, 0. Y 8 por menos 3, menos 24. ¿Cuánto da? 0. O sea, estamos comprobando que sí pasa por ese punto y estamos comprobando que sí es perpendicular a los vectores dados. ¿Quién? El vector normal que define al plano, la dirección del plano. ¿Se entiende? Eso es, entonces, un plano que pasa por un punto y es paralelo a dos vectores. ¿Cómo se resuelve? Con un producto mixto. O sea que no tiene ninguna dificultad, nada raro. Ese plano no tiene la componente ni. ¿Qué significa entonces? Que no tiene la componente ni. ¿Que es paralelo al eje Y? ¿Qué es paralelo al eje Y? Que este plano es paralelo al eje Y. O sea que hemos definido un plano, no lo podríamos imaginar, ¿no? Porque los vectores A y B, en su producto vectorial, están dando un vector normal, ojo, ¿no? El plano es paralelo al eje Y. Quiere decir que estaría en esta posición, paralelo, el eje Y va hacia la derecha, entonces tenemos un plano paralelo al eje Y. El vector que es perpendicular tiene componentes en X y en Z, no tiene componente en Y. ¿Por qué? Porque está perpendicular al plano, entonces ese vector está paralelo al plano XZ que está acá al costado. Por eso define un plano paralelo al eje Y, porque su vector normal no tiene componente en Y, tiene componente en X y en Z. Obviamente, ese plano
pasa por el punto aquel, ¿no es cierto? Y cumple esa característica de ser paralelo, y eso lo podemos escribir allí, plano, paralelo, eje, y. Bien, eso es plano que pasa por un punto y es paralelo a dos vectores dados. Dos vectores que no son paralelos entre sí. Luego vamos a hablar de cómo pueden ser que se encuentren dos planos en el espacio. Cómo puede ser que se encuentren, qué posiciones relativas hay entre dos planos en el espacio. Ustedes imaginarán que tengo planos paralelos y de última coincidentes, ¿no? Pero digamos seguirían siendo paralelos. Planos paralelos y planos que no son paralelos. Los planos que no son paralelos obviamente se cortan en una recta, sí o sí, se intersecan en una recta, ¿no? Si la palma de mi mano es un plano y este es otro plano, los dos planos en algún momento se van a cortar en una recta. Si no se cortan en una recta, entonces es porque son paralelos. Y de última, coincidentes, paralelos y coincidentes. Esas van a ser dos formas de verlo. ¿Son paralelos o no son paralelos? Y dentro de los que no son paralelos, que son oblicuos, existe la posibilidad de que sean perfectamente perpendiculares. Vamos a ver, planos paralelos, planos perpendiculares y planos que no son ni paralelos ni perpendiculares, que son oblicuos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Y bueno, pues vamos a tener la ecuación de esos planos. Sobre esas ecuaciones vamos a definir nosotros cuáles son las condiciones para uno y otro. Entonces vamos a usar el pizarrón ahí abajo y vamos a colocar posiciones relativas de dos planos. ¿Qué posiciones relativas puede haber? Bueno, primero vamos con planos paralelos. Punto A. Planos paralelos. ¿Cómo son los planos paralelos? Bueno, tenemos que definir una ecuación. Plano pi sub 1, que va a tener una ecuación a sub 1x más b sub 1y más c sub 1z más d sub 1 igual a 0. Va a haber un plano pi sub 2 que tendrá otras componentes, normal, A2, B2, C2 más D2 igual a 0. Esos planos, si son paralelos, si un plano es paralelo a otro plano, entonces en ese paralelismo que hay, cada plano está definido mediante sus componentes. A1, B1, C1, ¿de quién? De un vector perpendicular. El otro plano también tiene un vector perpendicular a él. Si los planos son paralelos, los vectores perpendiculares, ¿cómo van a ser? También van a ser paralelos. No hay otra opción. O sea que si nosotros dibujamos en un sistema un plano paralelo a otro plano, supongamos que el otro plano está detrás, un plano va a tener un vector normal y el otro va a tener otro vector normal también paralelo. O sea, van a ser paralelos los dos vectores normales. Esto va a ser un plano pi sub 1, esto va a ser un plano pi sub 2. Entonces, vamos a tener un n1 y vamos a tener un n sub 2. O sea, acá definimos un vector normal n1, que es el plano pi sub 1, tiene componentes A1, B1 y C1. Vamos a definir un plano N2 con un vector N sub 2 del plano 2, que tiene componentes A sub 2, B sub 2 y C sub 2. Entonces, si el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2, eso implica
el vector N1 tiene que ser paralelo al vector. Si dos vectores son paralelos, significa que un vector es una combinación lineal del otro vector. ¿Se acuerdan de esto? Por lo tanto, eso implicaba que había proporcionalidad entre las componentes de los vectores. O sea, A sub 1 sobre A sub 2 tiene que ser igual a B sub 1 sobre B sub 2, tiene que ser igual a C sub 1 sobre C sub 2. Condición de paralelismo entre planos. Miro estos números y automáticamente hago el cociente allí como están mentalmente, y me fijo si los tres cocientes son iguales. Si son iguales, porque hay proporcionalidad. Si son proporcionales, los vectores normales, entonces los planos son paralelos. Si son paralelos, no hay intersección y listo. ¿Qué caso particular tendría? Y que sean coincidentes, que en realidad sean del mismo plano. ¿Y cómo del mismo plano? Y sí, me dan dos ecuaciones y yo no me doy cuenta, porque están escritas al revés, porque no están expresadas de la misma forma. Entonces por allí alguien le dice, mira, tenés un plano pi sub 1 que tiene ecuación 2x menos 3y más 4z menos 2 igual a 0. Y el otro plano dice que es menos 8z más 6y menos 4x más 4 igual a 0. Y tenés dos planos. Bueno, ¿cómo son esos planos? Y bueno, tendría que ordenar. Este plano pi sub 2 tendría que ser menos 4x más 6y menos 8z más 4 igual a 0. Entonces, tacho este plano, digo, en realidad el plano pi sub 2 expresado x y z, y yo comparo 2 menos 4, menos 3, 6, 4 menos 8, menos 2, 4. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que si yo hago 2 menos 4, y hago menos 3, 6, y hago 4 sobre menos 8, estoy dividiendo A1 con B y con A2, C1 con B2 y C1 con C2. Y en todos los casos me da un medio, ¿no? Simplificado esto es un medio, simplificado esto es un medio, simplificado esto es un medio. O sea que los planos son paralelos. Pero apenas lo vi, como estaban expresados así, no nos damos cuenta. Inclusive, aunque estuviera expresado de esta forma, por allí uno ve, dice 2x menos 4x menos 3y más 3. No tiene nada que ver uno con el otro. Pero sí, a este plano lo multipliqué por menos 2 y me dio este plano. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 3, más 6. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 2 por menos 2, más 4. Menos 2 por 0, 0. Hay infinitas formas de expresar el mismo plano. Pero además, ocurre que menos 2 sobre 4 también es igual a menos un medio. Quiere decir que cuando la cuarta constante, que es la del término independiente, también cumple la proporcionalidad, además de ser paralelos, son coincidentes. Son el mismo plano. Entonces ocurre que si A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2 es igual a C1 sobre C2 y es además igual a D1 sobre D2, además de ser paralelos que son coincidentes. O sea, el plano pi sub 1 coincide con el plano pi sub 2. Recuerden que a la igualdad le agregamos una rayita más y son exactamente iguales. Si nosotros tenemos dos rayitas y agregamos una cosa así, son aproximados. Esto que estoy escribiendo acá no lo ven. Cuando nosotros escribimos así es igual y arriba, ese símbolo significa que es aproximadamente igual. En cambio, así es que es exactamente igual. Son el mismo plano. Entonces, dos planos son paralelos si sus componentes homólogas de los vectores normales son proporcionales. Uno es combinación lineal de otro. Si además también hay proporcionalidad en los términos independientes, entonces son coincidentes. Son el mismo plano. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es para planos paralelos y planos paralelos y coincidentes. Obvio que nos quedarían los planos perpendiculares. ¿Sí? Planos perpendiculares a la derecha. Decimos entonces punto B planos perpendiculares. ¿Cómo son los planos perpendiculares? Tengo un plano por acá, un vector normal, N1, y tengo otro plano, de tal forma que forma 90 grados. Lo puedo ver con la perspectiva y no lo puedo ver. No se puede ver, no se puede creer. Son o no son perpendiculares. Pero ¿qué va a ocurrir? Ese otro vector, ese otro plano, lo hacemos con azul, este plano va a tener otro vector perpendicular a él. Entonces, si esto es pi sub 2, voy a tener un N2. Si este es el plano pi sub 1, voy a tener un vector N1. Entonces, este es un plano, mi palma de la mano es el plano y tiene un vector perpendicular. Mi otra palma de la mano tiene otro vector normal. Si los vectores, perdón, si los planos son perpendiculares, entonces los vectores van a ser también perpendiculares. Si los planos son paralelos, los vectores son paralelos. Si yo voy girando, imagínense ustedes un vector del techo, es perpendicular al techo. Y el vector de esta pared, ¿cómo es? Perpendicular a la pared. ¿Y cómo son los dos vectores? Son perpendiculares. Los vectores normales a los planos también son perpendiculares. ¿Qué significa? Que si pi sub 1 es perpendicular a pi sub 2, eso implica que N1 es perpendicular a N2. Y eso implica, ¿qué cosa? Que el producto escalar de N1 por N2 tiene que ser igual a 0. O sea, A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2 igual a 0. ¿Por qué? Porque el producto se hacía en función de la ecuación de los planos, ¿no? Si tengo un plano pi1, A1x más B1y más C1z más C1 igual a 0, vamos a tener un plano pi2 A2x más B2y más C 2z más D sub 2 igual a 0. Entonces sacamos los vectores A, B y C, hacemos el producto escalar, condición de perpendicularidad y listo. Tenemos dos planos perpendiculares. Si no son paralelos, o perpendiculares, entonces son oblicuos. Si son oblicuos, ¿qué nos deja? Una recta. Y eso nos da pie para entrar al concepto de una recta en el espacio. Entonces, la intersección de dos planos, si son perpendiculares, también dejan una recta, ¿no? No importa la posición que estén, me determinan una recta. El plano perpendicular o el plano oblicuo se cortan en una recta. Y esa va a ser una de las formas de definir una recta, como intersección de dos planos. Vamos a ver después el método cuando sepamos cómo es la ecuación de una recta. Mientras tanto, nosotros podemos tirar un par de planos y saber que se cortan en una recta. ¿Dónde lo tenía esto? GeoGebra. Abrir. X menos 2y más 3z menos 4 igual a 0. Se me ocurrió ese plano. Y antes tenía otro plano
Y entonces, tenemos el plano azul. Que nada que ver. Ahí está. El plano verde que tenía antes es un plano que está de costado. El otro plano que estamos viendo, que está acá, que es color naranja, y donde se cortan los dos planos. Y se cortan en una recta. Esa intersección entre el verde y el naranja me da la recta. El azul no, porque el azul es el plano vertical. Allí se observa perfectamente la recta que hay entre el verde y el naranja. Ahí sería la intersección de los dos planos. Las ecuaciones están escritas ahí abajo. 20x más 5y menos 9z menos 3, que es el que vimos antes. Yo lo pongo así, así no se ve nada, ¿verdad? Si lo giro un poquito, yo por lo menos en la pantalla lo tengo que poner oblicuo. Bien, esto sería solamente para mostrarle que dos planos se cortan en una recta, cosa que todo el mundo puede interpretar. El zócalo es la intersección entre el plano horizontal y el plano vertical. En la pared donde están ustedes, dos planos generan una recta, la intersección de una recta. No vamos a tener tiempo para dar dos planos y hacer el gráfico, cómo se cortan, porque eso es lo que nos interesa. Es algo que ustedes ya también tendrían que, si bien tienen que utilizar los elementos de dibujo para ustedes transcribirlo en el papel, para su interpretación, buscar un graficador, utilizarlo, ver cómo interpretar, cómo es que lo que está en la ecuación se corresponde con un plano. Ustedes dicen, bueno, voy a escribir un plano cualquiera que sea paralelo al eje Z, listo. 2x más 3y más 5 igual a 0. Escriben la ecuación, lo grafican y se fijan si realmente en esa posición es paralelo al eje Z porque le falta la variable Z. Y así van inventando ustedes planos, van viendo cómo sería la relación entre ellos. Esto, por favor, lo tienen que hacer porque no solamente que es importante, sino porque además les abre la cabeza, les mantiene a ustedes y como ejercitar las neuronas, les da una visión mejor del espacio y cómo el espacio se puede plasmar no solamente en ecuaciones, sino cómo se puede plasmar en gráficos, en perspectiva. El año que viene nos vamos a dedicar a la parte de geometría, en una unidad, a ver esas perspectivas, a analizarlas, a mejorarlas un poco. Pero mientras tanto, ustedes tienen que tener esa posibilidad. ¿Quién no ha hecho todavía este trabajito de esta tarea de buscar el graficador o de haber bajado GeoGebra en el celular o en su computadora? ¿Hay alguien que todavía está sin? Todos ya, yo doy por entendido que todos ya están trabajando y escribiendo las ecuaciones y viéndolas en 3D. Si no es así, Profe, sí, yo con el GeoGebra 3D, no sé por qué cuando quiero ingresar la ecuación de una recta, directamente me hace un plano, no hace la recta. Si lo pongo de la forma explícita o de la implícita, hace un plano. No sé si es que yo no lo estoy ingresando bien o no, yo lo pongo tal cual, lo ponemos así en el cuaderno. no, Y en los planos sí los hace, pero las rectas no. usted todavía no sabe cómo es la ecuación de una recta. Si no hemos dado la recta en el espacio, hemos dado recta en el plano. Todavía no tiene forma de hacerlo.